Buenos días, amigos de Analítica. Hoy tenemos un programa que arranca desde temprano, pero es un programa muy especial. Lo hemos hecho así para cuadrar las diferencias de horario que tenemos entre los participantes en este evento de hoy. Se trata de un análisis de cómo se ejerce el periodismo en Cuba y Nicaragua, lecciones desde Cuba y Nicaragua, lo hemos denominado. Y es que la democracia necesita la prensa libre para poder subsistir, para que sus ciudadanos puedan estar informados, para que debatan todo lo que acontece en el país. Pero también el periodismo necesita de la democracia y de las instituciones que velen por el respeto a esos derechos. ¿Qué pasa cuando las autocracias ven en el periodismo un riesgo? Cuando ven en los periodistas una especie de enemigo interno. Bueno, a eso es precisamente lo que nos vamos a referir en este programa con dos invitados muy especiales. En primer lugar tenemos a Luz Escobar. Ella es periodista cubana, ha ejercido el periodismo allá en Cuba y ha vivido de primera mano lo que significa la represión contra quienes ejercen el periodismo hasta el extremo que tuvo que salir de su país para poder seguir haciendo lo que sabe hacer, para lo cual está formada, que es el periodismo. Por otra parte, tenemos a Claudio Julián. Él es periodista nicaragüense y tenemos que hacer la salvedad que este no es su nombre en real, sino es la forma como lo llamaremos en esta entrevista. Él va a mantener durante este programa la cámara apagada porque precisamente teme algunas represalias. Él se encuentra todavía ejerciendo el periodismo con mucha valentía desde allá, desde Nicaragua, a pesar de las adversidades. Un cordial saludo para ambos, Luz y Claudio. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Hola, buen día, un saludo. Bueno, vamos a iniciar con Luz. Cuéntame, Luz, lo que hiciste en el ejercicio del periodismo en Cuba, cómo ejerciste el periodismo en Cuba y cómo tuviste que terminar saliendo de tu país por el trabajo que estabas haciendo. Bueno, es una larga historia. Yo comencé en el periodismo independiente en el año 2014, que es el mismo año que Giovanni Sánchez funda el diario digital independiente 14 y medio. Un diario independiente que nace en La Habana, que tiene su redacción en La Habana y que por supuesto recibió el ataque de la seguridad del Estado y del régimen desde el primer día. Incluso a pocas horas de nacer de forma digital, ya el periódico online estaba censurado en los servidores cubanos, por tanto cualquier cubano que quería leer las páginas de 14 y medio tenía que utilizar proxy anónimos o un VPN. Entonces, en 2014 yo llego allí como fotógrafa. Yo tenía un blog de fotografía donde ponía los retratos que iba recogiendo en la vida cotidiana y me llaman para trabajar allí en el diario como fotógrafa, pero el calor de la redacción, sabes lo que es un diario online, ese fuego que es difícil de darle alimento cada día, me llevó también a escribir una nota, a ir a hacer un reporte en vivo y fue una escuela para mí, fue una universidad prácticamente, ¿no? Ahí en esos 8 años eh, aprendí, terminé haciendo finalmente también reportajes, entrevistas, recibí varios cursos durante el tiempo en el que no estuve regulada, porque debemos decir que el ejercicio de la profesión en Cuba es un delito. Por tanto, desde el primer día también nosotros, los reporteros, recibimos ataques de la seguridad del Estado que se traducían siempre de manera puntual en arrestos arbitrarios, cerco a la vivienda, cortes de internet y lo que llamamos regulación. Regulación no es otra cosa que una prohibición de salida del país. Durante varios años yo estuve pudiendo viajar y pude superarme en algunos cursos, pero en 2018 ya eso fue imposible. El régimen decretó contra mí ellos le llaman prohibición de salida por interés público, o sea, como no tienen la manera de hacerlo, porque no somos ninguno de nosotros ni procesados por la ley ni investigados por la fiscalía, lo que hacen es que nos cuelgan el cartelito de persona de interés público y es la manera de prohibirnos la salida. Sin embargo, debo decirte que en ningún momento nosotros recibimos un documento oficial ni ningún registro legal en un papel para eso. Entonces, de manera general,
la represión no solamente fue contra mí, o sea, la represión del régimen desde el momento en que empecé a trabajar en 14 y medio se extendió a mi familia, se extendió también a mis amigos y pasó muchas veces que amigos míos fueron llevados a la unidad de policía para decirles que colaboraran con ellos, mi pareja también, la abuela de mis hijas. O sea, ellos tratan por todos los medios de presionarte para que tú dejes la profesión. Esto es desde el punto de vista de la represión, pero también recordemos que el ejercicio de la profesión en Cuba es eh, una carrera de obstáculos por otras razones. Estamos en un contexto represivo, totalitario, donde el régimen no da acceso a la información pública, que es la materia prima de cualquier periodista. Entonces nos toca a nosotros escarbar y tratar de encontrar la información por otras maneras. Y además de eso, las fuentes tienen miedo de dar testimonio. ¿Por qué razón? Porque una vez que una persona que quiere hacer una denuncia por algo que está funcionando mal o que una persona, por ejemplo, que tiene un negocio privado, quiere dar testimonio de lo que es levantar un negocio privado en Cuba, al otro día de dar testimonio a un medio independiente, va a ser citado por la seguridad del Estado, amenazado, y va a ser una persona que ya va a estar bajo el foco del aparato represivo del régimen. Entonces, obviamente nadie quiere, pocas personas se atreven a eso y son escasos los testimonios y muchas veces también entonces tenemos que apelar en los reportajes, poner a las personas como una persona que no quiso dar su nombre o un testimonio anónimo, cosa que en el ejercicio de la profesión no es lo ideal, pero que no nos queda otra alternativa. De manera general, el panorama es ese, ¿no? O sea, lo que yo hice durante esos 8 años fue todo el tiempo desafiar al régimen para hacer el periodismo bajo una presión total que aumentó, debo decir, después de la protesta de los intelectuales y periodistas y activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura en 2020 y sobre todo después de las protestas del 11 de julio de 2021. ¿Cuál fue ese hecho que tú dijiste, bueno, ya está bueno, ya no puedo seguir viviendo aquí, necesariamente tengo que ir? Sí, esos 8 años fueron de resistencia y te soy sincera, yo siempre que veía que alguien se iba, me decía, qué triste que se tengan que ir, pero yo no quiero irme, yo seguiré aquí resistiendo y lo hice. Lo aguanté durante 8 años hasta el momento en el que mis hijas empezaron a crecer. Mis hijas hoy tienen 14 y 16 años, al yo salir de Cuba tenían 12 y 14, mi hija mayor estaba a 2 años de cumplir la mayoría de edad en Cuba, cosa que significa que ya podía ser procesada penalmente y ser enviada a prisión por cualquier razón. Entonces la seguridad del Estado enfocó toda la represión de mi último año en Cuba a mis hijas. Y entonces comenzaron a citarme, no por la sección de la policía y de la seguridad del Estado, sino por la sección que atiende a menores de edad. Y empezaron a decirme que mi hija, cuando aquello estaba la pandemia, que mi hija tenía la mascarilla puesta por aquí en lugar de por aquí, que mi hija andaba con niños que eran mayores de edad, que mi hija tal y que mi hija más cual, y empezaron a visitar la escuela de mi hija, cosa que me preocupó mucho porque ya empezaron a preguntarle a los profesores mismos me lo dijeron, porque aunque no lo denunciaron públicamente, me lo dijeron a mí, y a mí eso ya me puso en la línea de las personas que dicen basta y deciden salir de Cuba. Me costó mucho trabajo, aunque poco tiempo, debo decir, porque intenté de todo. Fueron meses de mucha angustia, además fueron meses en los que debo decir que prácticamente tuve un bloqueo, me sentaba a escribir y no podía, mi cabeza estaba en otro lugar y, y afortunadamente gano el premio del mundo aquí en España, la libertad de prensa, y eso me permitió obtener visas para mí y para mi familia y poder salir de Cuba. Eso es algo que llegó a mi vida en el momento exacto porque si hubiera sido en otro momento ni hubiese podido viajar porque la seguridad del Estado no me lo iba a permitir y solamente me dejaron salir porque me iba con toda mi familia y para no regresar. La amenaza en el aeropuerto el día que me fui, que estuvo marcado por un operativo ese día de la seguridad del Estado, 7 agentes de la seguridad del Estado para una familia de 2 adultos y 2 niñas, en la cual los agentes me llevaron para un cuarto y me intimidaron, me dijeron que si yo volvía iba a tener consecuencias,
que tuviera mucho cuidado lo que hiciera fuera de Cuba, que yo podía ir a Cuba por un caso de emergencia muy grave, dando a entender que yo dejo a mi padre, que es mayor de edad, pero es también un periodista, por suerte goza de buena salud. Pero lo que me dejaron entender fue que si ocurre algo muy grave, bueno, puedes venir, pero que sepas que no vas a poder entrar y salir de Cuba libremente. Obviamente, como yo tengo una prohibición de salida, ellos no me quitaron a mí la prohibición de salida. Ellos fueron al Ujú. aeropuerto y se ocuparon de que los agentes de inmigración me dejaran pasar a pesar de esa prohibición. O sea, yo si regreso y si me dejan entrar, de todas formas continuaré bajo ese sistema de prohibición de salida. Entonces, es muy riesgosa la operación de regresar. Mi padre me ha dicho, no vayas a regresar bajo ningún concepto. Y yo creo que él está claro, ¿no? De todo lo que sufrimos y por eso me dijo eso para mi tranquilidad. Entonces, lo que me impulsó a salir de Cuba fue eso, fue que la represión ya tocó de manera directa a mis hijas y a mí sinceramente me dio mucho miedo. Yo estaba dispuesta a pasar incluso años en la cárcel lejos de ellas, pero el hecho de que ellas fueran las que iban a recibir directamente la represión por culpa mía me llenó de miedo y decidí salir. Bien, vamos a conversar ahora con Claudio Julián, repito que es el seudónimo de él. La cámara va a permanecer apagada porque él está en Nicaragua todavía. Un saludo, Claudio. Hola. Claudio, cuéntame, ¿qué pasaría si decidieras revelar la identidad en esta entrevista? ¿Qué pudiera pasar? Yo creo que el día no terminaría antes de que tuviera una patrulla yo enfrente de mi casa, porque ya se han visto demasiados casos, no solo de periodistas, sino de activistas, de personas que trabajan en organizaciones de derechos humanos, incluso creadores de contenido que emitir, aunque sea un juicio pequeño sobre las autoridades, ya reciben una visita, por lo menos una visita. En el mejor de los casos, son citados a comisaría, los obligan a estar reportándose constantemente en comisaría, am, y en el peor de los casos es directamente un acoso hasta que lo echan en la cárcel directamente. Acá ya se sabe pues la situación que tuvimos más de un centenar de presos políticos que fueron desterrados a Guatemala a principios de septiembre. Y todos ellos eran eso, eran activistas, eran periodistas, todavía hay periodistas que no, ni siquiera sabemos si están en la cárcel porque no hay registro de que ellos estén en ninguna prisión. No sabemos, pues están en una situación, como han denunciado muchas organizaciones de derechos humanos, de desaparición forzada. Yo me sorprendo bastante, pues, por las similaridades, lo parecidas que son las tácticas que se utilizan aquí con las que estuvo describiendo Luz. Se nota que siguen un mismo manual represivo. Lo que yo noto, pues, aquí en Nicaragua es que tienen esa táctica de desterrarte de una manera tan ensañada, de que te quitan la nacionalidad, te quitan todo lo que tenés en este país, la arremeten contra tus familiares. Yo he escuchado testimonios de compañeros periodistas que sus familias viven perpetuamente en un temor. Uno de los que estuvieron encarcelados tenían que vivir no podían hablar con nosotros, pues nosotros les llamábamos para consultar el estado de estos colegas, y pues nos comentaban, pero no podíamos sacar nada de lo que nos decían, porque iban a saber, pues las autoridades iban a saber que era con ellos que hablábamos, porque era información que sobre ellos podían tener, con las pocas visitas que le daban y todo eso. Entonces nosotros no, como mencionó Luz, no podemos citar nada de eso, no podemos mencionar nombres y eso le quita credibilidad. Y yo creo que por eso lo hacen, porque al final ellos pueden decir, se están inventando las cosas porque nadie da la cara por esas declaraciones, pero nosotros pues tenemos que trabajar así, es lo que nos ha tocado. Y eso también dificulta lo que es la redacción del día a día, porque no podemos estar haciendo reporteo, no podemos salir a la calle a preguntarle a la gente nada, no podemos ir a hablar con ningún experto porque ya ha habido casos
de expertos que han sido encarcelados por hablar con medios de comunicación, sin sencillamente hablar, ni siquiera hablar de asuntos políticos, solo dar una opinión de cualquier tema y ya los llegaban a arrestar al día siguiente. Es una situación agobiante, y al igual que Luz, yo empecé a trabajar en esto en 2021, casi que entrando con las elecciones que hubo ese año, con el fraude. Y yo en ese momento todavía podían salir algunos periodistas con bastante cuidado. Eh, pero yo tenía la mentalidad de que yo no quería irme. Y tenía la idea y la mantuve por los siguientes 2 años de que yo no quería irme, no tenía intenciones de irme. Pero yo en este 2024, con todas las leyes que han aprobado ahora que permiten enjuiciar a personas en el extranjero, que permiten allanar, que permiten a detener sin orden ni nada por el estilo, yo ya sí me estoy planteando salir. No sé cómo, porque pues nuestros medios son bastante limitados, pero sí me lo he planteado. Ahora bien, bueno, nos has comentado a nivel general, bueno, todos estos temores y la represión que rodea el ejercicio del periodismo allí en Nicaragua, pero entonces, ¿cómo se ejerce el periodismo en Nicaragua? Qué puede hacer un periodista en Nicaragua? Nosotros lo hacemos todo de manera digital. De hecho, a mí me llamaron la atención una vez que salí a hacer una entrevista. Así, a mí me nació la idea. Un compañero me dijo, mira, voy a ir a hablar con un señor muy inteligente, un experto. Y yo dije, dale, voy con vos. Y ahí lo entrevisté. Y yo cuando llegué de vuelta a la casa y envié los materiales y comenté lo que había pasado, me llamaron la atención, me dijeron que era muy peligroso y es cierto. A mí en ese momento como que se me olvidó un poquito la situación en la que estábamos por la emoción de ir a hablar con alguien. Que, Ujú. que yo de que entré a la profesión he tenido muy pocas oportunidades de hacer entrevistas así cara a cara. Entonces, nosotros hacemos todo de manera digital. Nosotros tenemos que estar llamando a la gente así, gente que está afuera, sobre todo nuestras fuentes tienen que estar afuera, es como un prerequisito, porque si están adentro, pues es siempre riesgoso para ellos y para nosotros. No sabemos quién nos va a contestar igual, si son fuentes que tenemos que consultar aquí en Nicaragua. La gente también tiene miedo, entonces entenderíamos que gente con miedo sienta que puede protegerse ella misma reportándonos a nosotros perfectamente, entonces no queremos tomar ese riesgo. Entonces nosotros escribimos así, yo escribo para un medio digital porque ya no queda prensa escrita aquí en Nicaragua en físico. El último periódico que había, que era a la prensa, pues fue expropiado de facto y quedamos sin nada en ese sentido. Publicamos nuestras notas, las movemos, pero no tenemos tampoco un alto margen de ganancias a través de la publicidad ni nada por el estilo. Es muy poco lo que hay en realidad. Entonces, la prensa nicaragüense depende en gran medida de organizaciones benéficas del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, del apoyo de la comunidad internacional, porque por sí sola no podría sobrevivir. No tenemos, igual como mencionó Luz en su caso, no tenemos acceso a información pública. De hecho, el gobierno sandinista tiene muy bajos estándares para mantener su información pública. Por ejemplo, no tenemos estadísticas de criminalística desde por lo menos 2021, porque los anuarios de la policía no se publican desde entonces. No sabemos, por ejemplo, las estadísticas de violencia en el país, no sabemos cuántos homicidios hay, las estadísticas de robo, de inseguridad. Tenemos que tomar encuestas que hacen empresas afuera del país que también tienen sus propias dificultades, como Sid Gallup, que yo vi hace poco un trabajo de La Voz de América donde hablaban sobre esas dificultades. Y al final esa es información, son estimados bastante complejos de analizar por esa misma situación de temor que existe. Entonces, no, todo esto que hace el régimen vuelve al periodismo algo bastante complejo, demasiado difícil de hacer. No siento que yo esté haciendo pues tipo de periodismo para el que me enseñaron en la carrera, sino que estoy haciendo una versión mucho más limitada, mucho menos humana en el sentido de que casi no hablamos con la gente.
y yo creo que eso daña también la conciencia pues, de la gente a nivel colectivo porque no tienen una información, la información tan buena como la podrían tener si pudiéramos hacer nuestro trabajo sin impedimento. Bien. Bueno, ahora volvemos contigo, Claudio. Vamos de nuevo con Luz en este momento. Luz, ¿qué cosas sí se puede hacer en Nicaragua? Yo he seguido de cerca la experiencia de 14 y medio y he visto, allí se realiza el periodismo, un periodismo interesante para las circunstancias. Incluso a veces hay denuncia social cuando el tema de las protestas estuvieron muy activos. Eh, ¿Qué cosas se puede hacer en Cuba a pesar de la adversidad? Bueno, mira, lo primero que te tengo que decir sobre eso es que, por suerte, todavía hay periodistas en Cuba que están dispuestos a correr el riesgo. O sea, todo tiene un precio. Y en Cuba hay periodistas que están pagando el precio de seguir reportando desde la isla. Hay periodistas de Cubanet, de Diario de Cuba, de Martín Noticias, de 14 y medio. Son un gran espectro de medios que todavía tienen reporteros en Cuba. 14 y medio tiene la peculiaridad de tener su redacción en Cuba. Giovanni Sánchez vive en Cuba, Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción, vive en Cuba. Y algunos de los reporteros y colaboradores también todavía viven en Cuba. Entonces, lo primero es que existe ese grupo de personas que está dispuesto a pagar el precio de dar su nombre y publicar en un periódico. El precio es ese que te estaba comentando: represión de la seguridad del Estado, acoso, vigilancia, prohibición de salida, cortes de internet, eh, que te limiten en el ejercicio de la profesión a la hora de llegar a reportar a un lugar, todo eso. Pero además de eso también hay estrategias. Hay muchas personas que no dan su identidad. Hay medios que trabajan con identidades protegidas y así lo señalan en sus publicaciones. El caso, por ejemplo, del Toque. En el caso de Diario de Cuba también hay gente que tiene otras maneras de identificarse. Hay notas que llegan a las redacciones desde Cuba con autores que tienen su nombre, pero que a la hora de salir salen a nombre de la redacción. O sea, sin dar el nombre del reportero. Y también están los seudónimos. Hay muchos que trabajan con seudónimos y es el caso de, por ejemplo, en 14 y medio pasa así. Hay periodistas que están en la calle y no se saben, nadie sabe, perdón, cómo se llaman ni cómo lucen, lo cual permite que puedan llegar, por ejemplo, a la manifestación del 11 de julio y hacer fotos y videos, o ir a un lugar donde está pasando algo, por ejemplo, como un tornado, un huracán, una protesta puntual por un apagón, un derrumbe, llegar a hacer fotografías, tomar testimonio de manera disimulada y luego eso es procesado en la redacción con todo el contexto que sabemos que se le puede añadir y esa es otra de las formas de lo que se puede hacer. Otra de las cosas es estar conectados a través de las redes sociales. Recordemos que Cuba estuvo sin internet prácticamente hasta 2018, porque lo que había antes de 2018, diciembre de 2018, era eh, pequeños accesos en parques wifi públicos, pero a un costo muy elevado, o algunos servicios de internet en los hoteles, en los lugares para turistas. Entonces, no había manera de contratar el servicio y tener en su casa. Pero en 2018, la posibilidad de conectarse a internet por datos móviles, bueno, nos amplió a nosotros las fuentes, de manera tal que muchas veces nos llegan reportes directamente desde Guantánamo, Camagüey, que son provincias de Cuba, o nosotros vemos estas denuncias en redes sociales y contactamos a las personas por privado y podemos así hacer reportes periodísticos con ampliación, porque sabemos que no es una práctica sana compartir un post de Facebook ahí y hacer una nota sobre eso, pero si tú llamas a la persona que hizo la publicación, si llamas a algún vecino de esa zona donde está ubicada la denuncia y puedes darle contexto, es otra herramienta que nos ha servido a nosotros muchísimo, los periodistas cubanos, y bueno, qué decirte de nosotros los que estamos ahora en el exilio. Es nuestra prácticamente única forma
de tener comunicación con lo que está pasando en Cuba y tener manera de reportar. Entonces, de manera general, es eso. Y también, bueno, yo mencionaría como una tercera y muy lejana vía de reportar lo que sale en la prensa oficial y en los reportes oficiales, porque te debo decir que el activismo y el trabajo de la prensa independiente muchas veces obliga al régimen a sacar informaciones que no quieren dar. ¿Sabes? Porque ya nosotros lo hemos dado y ellos entonces sacan. Y bueno, ahí dan algunos datos. Por ejemplo, es el caso de los feminicidios, que en Cuba hoy por hoy es un escándalo. Prácticamente ya son 40 en lo que va de año. Y entonces el régimen se hacía el que eso no estaba sucediendo. Incluso en foros internacionales negaba que en Cuba ocurrían feminicidios y decía que eso era algo que no estaba pasando. Sin embargo, después de un largo trabajo de la prensa independiente y los grupos de feministas, activistas independientes que tienen en Cuba colaboradoras que a través de una red que tienen, les permite hacer este tipo de informes, pues sencillamente después de años reportando eso de forma independiente, la prensa oficial, el régimen, reconoció que sí existen feminicidios, ha dado datos oficiales y bueno, eso es otra fuente de información que nos permite a nosotros hacer reportes, hacer notas informativas. Pero ya te digo, básicamente eh, los reportes que se pueden hacer son con personas que corren el riesgo, con personas que están trabajando con seudónimos y con estos pocos datos que da la prensa oficial y la oficialidad. Ahora, en Cuba hay este tema de la restricción o de la no existencia de la propiedad privada. Eso hace que, por un lado, pues no pueda haber una empresa de comunicación propiamente, pero además de eso, no hay anunciantes para esos medios de comunicación porque tampoco se puede anunciar por esa misma ausencia de propiedad privada. Entonces, ¿de qué viven los periodistas? ¿Cómo se mantienen los medios de comunicación en Cuba, los medios de comunicación independientes? Sí, debo decir que no solamente que no hay estos negocios que son privados y que normalmente serían una fuente de ingresos, sino que el ejercicio de la profesión es totalmente ilegal. Nosotros en Cuba somos personas que estamos cumpliendo eh, un delito, o sea, que estamos cometiendo un delito. Entonces, obviamente, aunque existieran esos medios privados y que pudieran dar dinero, no pudiesen aportar al periodismo porque estamos trabajando en un marco de total legalidad y ahora, a partir de que se aprobó la ley de comunicación nueva, en la ilegalidad directamente. Está reconocido así en la nueva ley de comunicación. Entonces, es un panorama bien complejo y además, te tengo que apuntar algo ahí, la prensa oficial que siempre se ha negado a tener en sus páginas publicidad, ahora, hace poco tiempo, ha empezado a recibir publicidad de los pequeños negocios, que no se le puede llamar empresa porque son pequeños negocios, pero ha permitido que en las páginas oficiales de Cuba Debate, que es un medio digital, por ejemplo, de la oficialidad, se puedan albergar estas publicidades y eso, bueno, es una manera que ha encontrado la oficialidad de ser rentable, ¿no? El periodismo en medio de la crisis. Entonces, a nosotros los independientes nos toca más o menos lo que describía Claudio Julián. Muchos de los medios tienen donaciones de estas organizaciones que se dedican a promover la democracia en Cuba, pero también, por ejemplo, en el caso de 14 y medio, que no recibe dinero de ningún gobierno porque así lo ha decidido la dirección del periódico, lo que sí ha tratado es de hacer convenios con organizaciones que se dedican al periodismo, ¿no? Y hacer intercambios que permitan recibir dinero por determinada investigación, por determinados reportajes. También otra de las cosas que han hecho es hacer eventos fuera de Cuba y recaudar dinero. Y bueno, Giovanni, que es la directora del periódico, también da charlas, da conferencias. Y yo creo que ha sido una forma dura de sostener el periódico durante estos 10 años. Ellos acaban de cumplir 10 años en este 2024, perdón. Y ha sido duro porque además de eso, cuando el periódico nace en 2014,
nuestra mente estaba depositada en la esperanza de que en los próximos años íbamos a tener una Cuba libre, democrática y con el respeto a la libertad de prensa, porque estábamos en un momento donde el, el acontecimiento del deshielo y todo lo que pasó, que fue acelerado, daba la impresión de que podíamos alcanzar eso. Sin embargo, el régimen dio atrás con todas esas medidas que parecían una apertura y volvimos a una situación mucho peor, que es en la que estamos ahora. Entonces, es duro el ejercicio de la profesión, es duro mantener un medio en Cuba, pero lo han logrado, de una manera o de otra lo han logrado. Sí. Claudio, ya Luz nos comentaba, bueno, que ya hay una ley de comunicación que luego vamos a volver sobre ese tema de la ley de de comunicación cubana, que es lo que dice, pero Claudio, ¿hay algún instrumento legal que le dé unos rangos más o menos legales a este tema de la persecución contra la libertad de prensa en Nicaragua? Tenemos varios, pero la que más destaca es la ley de ciberdelitos. Esa ley fue aprobada, si no me equivoco, en 2022 y ha recibido bastante uso. Esa ley fue la que se utilizó para enjuiciar, entre comillas, porque hubo demasiadas irregularidades a un colega periodista llamado Víctor Ticay. Él estaba cubriendo en abril de 2023, en su pueblo, él estaba cubriendo una actividad de la Semana Santa, tradicional de ahí, se ha hecho toda la vida, pero esa Semana Santa el gobierno había prohibido todas las actividades religiosas. Entonces, como él transmitió en vivo esa actividad, él no participó, solo la reportó. Al día siguiente llegaron a arrestarlo en su casa. También se llevaron a otras dos personas que no eran periodistas ese mismo día, en un 6 de abril, si no me equivoco. Esa ley básicamente cataloga la labor periodística como terrorismo. Así directamente la considera menoscabo a la integridad nacional, terrorismo, un montón de apelativos que atentar contra la paz, todo ese tipo, un lenguaje bastante fatalista. Y esa es la que se ha utilizado, pues sobre todo, como ahora los medios trabajamos en redes, esa es la que se utiliza para atentar contra nosotros. Básicamente no se puede publicar, no solamente contra periodistas afecta, porque otras personas que han publicado, sobre todo creadores de contenido, han sido apresados. Hubo también un influencer que iba por el nombre TropiGamer, algo por el estilo, que él comentó algo sobre la Miss Universo actual, Shanice, y también fue arrestado y fue desterrado junto en el grupo este y todas las consecuencias que hubo con eso. Entonces, em, otros instrumentos que se han utilizado han sido, pues, sobre todo, eh, las leyes, una ley que se aprobó que era como para proteger la soberanía, decían ellos. Y básicamente se trata de eso, pues, de convertirnos en terroristas. Ese es el lenguaje que utilizan. Incluso medios de comunicación los pocos que quedan igual que son independientes, apenas creo que son como dos, deciden no reportar en asuntos políticos precisamente para evitar el enfoque de esas leyes, porque podrían perderlo todo. Entonces sí nos toman pues de manera legal, pero también lo hay a quienes los arrestan sin presentar ningún cargo. Como le comentaba antes, acá hay periodistas que no se sabe si están detenidos, no se sabe si están bien, no se sabe absolutamente nada de ellos. No se les ha presentado cargo alguno y de hecho a los que fueron arrestados pasaron meses antes de que se les presentaran cargos, antes de que se empezara a hacer las farsas judiciales. Entonces, es una situación terrible porque ni siquiera sabes si vas a ser enjuiciado o si vas a ser arrestado bajo algún cargo. Puede ser que te arresten y ni siquiera te des cuenta. Entonces, esa es la situación que tenemos ahorita en Nicaragua. ¿Conoces cuántos años de prisión puede enfrentar una persona que sea sentenciada culpable de estos graves cargos como terrorismo allá en Nicaragua? Sí, he visto
condenas que van desde los 8 hasta los 30 años, que el máximo constitucional aquí en Nicaragua solía ser los 30 años. Pero también se ha creado, creo que fue en 2021 que se creó una provisión para aplicar la pena perpetua, aquí la cárcel de por vida, a pesar de que el límite sea siempre los 30 años. Entonces, eh, hasta donde yo sé, esa pena no se ha aplicado a ninguna persona por asuntos políticos, pero siempre está esa posibilidad, porque la ley que la gestó, esa nueva condena, especifica que es por crímenes de odio. Y acá, desde la vicepresidencia, con la vocera del gobierno, Rosario Murillo, ella constantemente achaca a los opositores que tienen odio, que hablan con odio, actúan con odio, eso dice ella. Entonces, no creo que sea imposible pues que a alguien le caiga la cadena perpetua si de verdad se lo proponen ellos. Creo que lo que pasa es que no han encontrado a alguien al que crean que puedan mantener por tanto tiempo, porque al final ocurre lo que hemos visto, que los destierran y los despojan de todo. Pero hay presos comunes que están igual, presos políticos, perdón, que igual están presos perpetuamente de facto. Hay gente que está presa desde antes de 2018, cuando empezó la crisis, que son catalogados como presos políticos porque estaban involucrados en activismo contra el sandinismo o fueron acusados de delitos que no cometieron porque al gobierno le parecía conveniente, pues necesitaban culpables. Y esa gente lleva ya más de 10 años en prisión y lo han mantenido en prisión a través de tretas judiciales. Yo vi el caso de un político liberal. No, no era liberal, justamente también era sandinista. Él era director de una organización de veteranos en los 80, que él había sido apresado porque había hecho un comentario diciendo que no iban a estar tolerando las arbitrariedades. Eso fue antes de la crisis, inclusive, cuando el gobierno todavía tenía una buena imagen relativamente de cara al mundo. Y él fue arrestado, pasó 6 años en prisión y cuando ya lo iban Bueno, a liberar, le hicieron una encerrona y dijeron que estaba traficando droga y lo volvieron a encerrar. Entonces, ese es el tipo de cosas que se miran. Sí, sí, sí. A mí me recordó cuando hablaste del odio, que en Cuba el régimen muchas veces para llamar a estas voces disidentes y a los periodistas los llama como los odiadores, porque claro, para ellos todo lo que uno les señala y todo lo que uno le exige viene del odio, porque como la gasolina de ellos contra el pueblo es el odio, ellos creen que uno también trabaja sobre la misma base. Durante muchos años el régimen sembró el odio entre los cubanos, entonces me llamó la atención eso que tú decías, porque la manera de denominarnos actualmente es odiadores, ya pasamos de ser gusanos, de ser escorias, mercenarios. Ahora somos los odiadores. Aquí la vicepresidente, doña Rosario, le decimos la Chayo, ella tiene la costumbre de vez en cuando sale, ella habla diario en la tele, pero de vez en cuando se tira una lista enorme de apelativos donde dice puchitos, pelagatos, de todo, de todo. ok, te quería preguntar sobre esta ley de comunicación que tú nos comentabas. ¿Qué elementos trae, elementos restrictivos tiene esta ley de comunicación en Cuba? Tú decías que, bueno, que prácticamente el ejercicio del periodismo es ilegal. ¿Bajo qué términos que se considera ilegal y a qué cosas se enfrentan de acuerdo a la ley? Porque ya sabemos que una cosa es la ley y otra cosa es la arbitrariedad, ¿no? Que también hay un ejercicio arbitrario, pero ¿qué dice esa ley sobre el ejercicio del periodismo y los periodistas? Bueno, lo primero es que el régimen ha hecho esta nueva ley, pero ya ellos tienen la ley 88, que es conocida como la ley Mordaza, que fue la ley que permitió encarcelar en 2003 a más de 75 opositores, periodistas y disidentes cubanos. O sea, herramientas para llevarnos a la cárcel, ellos tienen de sobra. Lo que pasa es que el espacio digital, ellos han querido también incluirlo, porque todas esas leyes anteriores estaban circunscritas a documentos, a papeles,
a acciones en la vía pública. Entonces, este nuevo, esta nueva ley, por ejemplo, en el artículo 5.1 dice, te lo voy a leer textual porque lo busqué y lo tengo aquí. El sistema de comunicación social actúa conforme al Estado socialista de derecho y de justicia social, democrático, independiente y soberano, expresión del pensamiento y el ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin. Cuando ellos anunciaron la ley, por ejemplo, Ronquillo Bello, que es uno de los que está al frente de todo esto, yo recuerdo que él dijo, él es presidente de la UPEC, que es la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, que es una organización oficialista. Él dijo de manera, bueno, para mí, muy cínica, que esta normativa jurídica aporta a la concepción democrática del modelo socialista en el país, sobre todo en la búsqueda del control popular, donde el centro son los seres humanos. Esto al final son leyes muy ambiguas, leyes muy vagas, donde cualquier cosa que se aleje de lo que ellos consideran que está dentro del Estado socialista, entonces ya está penado, ¿no? Eh, te voy a leer aquí otra de las consideraciones que yo tomé una nota aquí en lo que tú volvías y yo apuntaba que, sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, ¿no?, que hace este señor del régimen, esta ley está muy lejos de responder a una concepción democrática. ¿Por qué? Porque impide que en los medios masivos haya espacio para otras voces que no sean aquellas que expresen el pensamiento revolucionario. Imagínate tú, o sea, el pensamiento revolucionario, eso es algo abstracto. Entonces, cualquier persona que se aleje de eso ya está cometiendo un delito y puede ir a prisión. Y también ellos señalan que las personas que se alejen de la acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista con apego a los postulados. Imagínate tú, o sea, cuando tú tienes esa coraza, o sea, tú no tienes margen para maniobrar. Entonces, es una ley que además de Sí, esto permite eso que te comentaba ahorita, que los medios oficiales puedan tener publicidad en sus portadas y eso es algo que le favorece al régimen, ¿no? Yo creo que esta ley es otra herramienta represiva del régimen, pero no es la única. Hay muchísimas herramientas que ellos tienen siempre a mano para amenazar. Y recordemos que en Cuba, ojo, hay personas presas por una publicación en Facebook. Hay una joven que se llama Zulmira Martínez, que la fiscalía le está pidiendo 10 años de privación de libertad por poner en Facebook, vamos todos a la calle, vamos a protestar, o sea, una convocatoria a una manifestación pacífica. ahora cuéntame qué estás haciendo ahora en España, porque tú sigues ejerciendo el periodismo y el periodismo relativo a lo que está ocurriendo en Cuba, de alguna manera visibilizando lo que está ocurriendo allá y que tus colegas no pueden hacer. Cuéntame un poco de lo que estás haciendo desde España. Bueno, estoy trabajando en Diario de Cuba, es un diario digital también que se hace aquí en Madrid, con colaboradores también dentro de Cuba, algunos con nombre, otros eh, anónimos. Eh, por supuesto, todos los que dan su nombre están bajo el fuego de la seguridad del Estado, las amenazas, los arrestos arbitrarios, pero nosotros desde aquí lo que estamos siempre tratando es de estar muy pendientes de la situación que se vive en la isla en todos los sentidos. Claudio, ¿qué tan importante es el periodismo que se ejerce desde el exilio para que la sociedad nicaragüense pueda estar informada? Yo creo que es fundamental porque es la única fuente independiente que queda en el país eh, y no está en el país. Es una fuente que viene de afuera, que no me sorprendería que intentaran eliminarla a través de, como ahora trabajan con la China comunista y China tiene esa tecnología para limitar el Internet, no me sorprendería que intentaran hacerlo.
Pero es la única, yo siento que actualmente los medios independientes que estamos afuera somos la principal fuente de información para la mayoría de los nicaragüenses, porque no hay confianza en los medios oficialistas que tienen pésimos estándares editoriales. Se nota que el sesgo ni siquiera lo intentan disimular. Entonces, salvo el 30 y pico% de la población que siempre ha estado desde la revolución de parte de ellos, la vasta mayoría opta por consumir información de afuera. Somos la ventana de Nicaragua al mundo para muchas personas, y también dentro de Nicaragua somos la ventana, el espejo, pues, que utilizan los nicaragüenses para verse. Porque no, porque de parte del régimen, de parte de las autoridades, no van a encontrar información verdadera, no van a encontrar información que sea relevante para sus vidas, solo van a encontrar las mismas mentiras de que todo está bien, las mismas mentiras triunfalistas de que han logrado esto y aquello, pero en el fondo todos sabemos que mienten, entonces, y ellos saben que mienten. Entonces no hay, desde su parte no hay nada para la gente. Solo quedamos nosotros, los varios medios que estamos afuera, y que algún día esperemos podamos volver y que vuelva toda la normalidad. Ok, Hola. Luz, lo que estás haciendo tú entonces desde España, ¿qué estás haciendo en el periodismo? Ujú. Bueno, yo estoy desde que llegué a España trabajando con Diario de Cuba, es un medio digital también que tiene su sede aquí en Madrid, que cumple 15 años en diciembre y que además de eso tiene reporteros dentro de Cuba, pero una gran parte de la redacción está aquí en España. Entonces nos toca a nosotros dar un poco de cobertura de todo lo que está pasando en Cuba en cuanto a lo económico, lo político, lo cultural, más allá de los reportes que nos llegan desde la isla. Es muy difícil, ya te he contado ahorita, hay que tratar de estar pendientes a través de redes sociales, de toda la red de contactos que tenemos nosotros, que son fuentes para las notas que hacemos y las denuncias que compartimos. Entonces, trabajamos igual con una precariedad enorme porque sabemos perfectamente que los recursos son muy limitados, pero he tenido esa suerte de seguir haciendo periodismo fuera de Cuba. Hay algunos colegas que han tenido que trabajar en otro sector porque no les permite la vida seguir haciendo periodismo, y para poder pagarse un techo y poderse pagar la vida cotidiana en un país como España, tienen que buscar otros trabajos, pero yo he podido hacer periodismo desde que llegué y creo que me considero por eso afortunada, es una suerte seguir haciendo periodismo. Y además de eso sigo haciendo también activismo porque tengo todavía amigos presos en Cuba, tengo todavía colegas que son reprimidos en Cuba por ejercer el periodismo, por hacer oposición y disidencia. Entonces es un trabajo bastante complicado para un periodista porque muchas veces estás entre el activismo y el periodismo, algo que sabemos que es bien difícil de manejar, pero bueno, lo hemos seguido haciendo. Bien, bueno, quiero darles las gracias tanto a Luz Escobar como a Claudio Julián, Luz Escobar, periodista cubana en el exilio. Gracias a ti. Sí, muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias a Claudio Julián desde Nicaragua, que ha dado también un testimonio muy valiente. Y bueno, este es un video que puede servir inclusive para formar a los nuevos periodistas en distintas partes de Latinoamérica, comparar realidades. Posiblemente hay un patrón muy similar en Nicaragua, Cuba, y lo estamos empezando a observar en Venezuela con algunas aplicaciones también de ley antiterroristas y ley contra el fascismo. Y bueno, es muy importante las comparaciones entre las distintas realidades para entender lo que está aconteciendo en estos entornos tan complicados que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias a Claudio. Y vamos ahora a una invitación para nuestro próximo evento. Nuestro próximo evento va a ser el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y se trata de cómo puede recuperarse la industria petrolera en Venezuela. Va a estar moderado por nuestro director Emilio Figueredo y va a tener la presencia de Juan Sabo y Luis Pacheco. Los esperamos entonces el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Un cordial saludo para Luz y para Claudio, si quieren algunas palabras para despedirse. Bueno, ha sido un gusto poder comentar la situación. Pocas oportunidades he tenido de dar la cara como periodista. Incluso detrás de un seudónimo ha sido bastante inspirador, pues, aunque sea poder hablar de estas cosas, porque nos sentimos siempre con una mordaza y siempre es un gusto estar con colegas, pues, hablando sobre la situación que vivimos, por muy precaria que sea. Muchas gracias, Claudio. Esperamos entonces el jueves a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.